Muy buenas tardes, mi nombre es Tania Saldarriaga, estudiante de Agronomía del CEAT Medellín. El día de hoy voy a hacer la ponencia sobre el desarrollo del agro en Colombia. Esta ponencia es sobre la contribución de los estudiantes y egresados de Agronomía al desarrollo agrario y a la superación de la desigualdad y crisis humanitaria de las comunidades en Colombia. Inicialmente, para hablar de la crisis hay que hablar del desarrollo agrario, de la historia. Debemos trasladarnos hacia los inicios de la agricultura y cómo los modelos de sostenibilidad y soberanía alimentaria se han modificado a través del tiempo. Tenemos que hablar sobre la tenencia de la tierra, que ha cambiado mucho. Anteriormente se disputaban los productores agropecuarios, siempre se propendía por tener una cantidad de tierra para producir todos los productos que se necesitaban en la canasta familiar. Primero que todo en el abastecimiento de la unidad agrícola familiar, en el abastecimiento de las familias inicialmente y luego para la producción y venta y comercialización de los mismos productos. Primero se pensaba en el abastecimiento de las familias antes que en la comercialización. Entonces, los modelos y los mecanismos que se utilizaban para la producción eran más rudimentarios. La tenencia de la tierra ha pasado a un segundo plano en la actualidad porque se ha despojado de la tierra. Ya los grandes terratenientes son los que se apoderan de grandes extensiones de tierra, principalmente lo utilizan para monocultivos o para grandes extensiones de potreros para ganado extensivo, y obviamente el conflicto armado ha intensificado el desplazamiento de grandes campesinos a las ciudades o municipios y ha provocado que algunos terratenientes se adueñen de esas tierras y empiecen a realizar producciones a gran escala. Esto sin duda ocasionó múltiples problemáticas tanto para la soberanía alimentaria como para la diversificación de cultivos. Ocasionó un daño muy importante en la economía de sobre todo pequeños y medianos productores y además pues de los consumidores por la poca diversidad de oferta que se manejaba actualmente. Ahora bien, si hablamos de tecnologías, en la actualidad se han implementado muchas tecnologías, hemos avanzado en la utilización de productos e insumos que mejoran la apariencia, la calidad y la cantidad de productos que se puedan comercializar, ha aumentado el rendimiento y muchos otros aspectos que anteriormente que se hacía de una forma más cultural no se podían obtener. Por ejemplo, la apariencia de muchos productos ha cambiado por la utilización de agroquímicos y con la llegada de la revolución verde, todos estos pesticidas cambian mucho la apariencia de los productos que hoy consumimos. En la superación de la desigualdad, es sabido que en Colombia antes y durante la reforma agraria los grupos armados controlaron mucho el sistema de producción, se adueñaron de muchas tierras. Entonces esto lo que hizo fue que grandes terratenientes empezaran a cultivar, empezaran a hacer monocultivos como palma, muchos otros productos que para la canasta familiar no eran tan indispensables pero que generaban grandes recursos. Entonces los pequeños productores se vieron diezmados hacia pequeñas hectáreas de tierra cultivables y con esas pequeñas hectáreas tenían que suplir tanto a su familia como el abastecimiento de las regiones o los municipios. Esto fue un impacto muy negativo porque lo que hizo fue que los mercados extranjeros llegaran a Colombia a suplir esas necesidades con muchos granos y muchos alimentos que en el país no se estaban pudiendo producir. Entonces por eso las importaciones agudizaron más la crisis que se vivía actualmente y que se vive actualmente. Yo creo que la contribución que podemos hacer como estudiantes o egresados es muy importante en la actual crisis que se vive en el sistema agrario. Hay que establecer estrategias, métodos y medidas que permitan mitigar la problemática que se vive actualmente. Para esto es importante definir cuáles son las causas por las que se dan por las que se generan estos impactos. Yo pienso que la principal es el conflicto armado, pero pues como estudiantes no
podríamos hacer nada pues para mitigar este impacto, pero otros problemas como la subutilización de tierras, que es donde se generan grandes extensiones de tierras para monocultivos o para extensión de ganado, se podrían modificar. La sobreexplotación de las áreas también, como lo mencionaba anteriormente, pequeños productores en pequeñas áreas con diversos cultivos, entonces lo que hace es sobreexplotar ese terreno hasta el punto de erosionarlo y que no se pueda producir nada allí, el desplazamiento de los campesinos hacia las ciudades y hacia los municipios, en donde no pueden ejercer pues su actividad por no tener un área destinada, y el poco relevo generacional. En la actualidad, los hijos de los campesinos no quieren trabajar en el agro porque ven que es una actividad poco rentable, que no tienen un insumo adicional por el trabajo que se está haciendo. Entonces es una problemática que se tiene que empezar a trabajar para impedir que la crisis del agro se agudice cada vez más. Para mitigar esos impactos depende de la producción, y hay que establecer mecanismos de recuperación de suelos, diversificación de cultivos, protección de recursos naturales, recuperación de cuencas. Es sabido que en la actualidad, sin los recursos naturales y sin la protección del patrimonio ambiental, no podemos tener una buena producción. Requerimos del recurso hídrico, de el equilibrio ecosistémico para poder tener también unos buenos productos. Con los impactos ambientales que se están generando y con los cambios climáticos, debemos aprovechar muy bien estos recursos y trabajar sobre ellos para poder tener un buen rendimiento en nuestros cultivos. Se debe elaborar un plan de finca que permita que los predios sean autosuficientes y sustentables, no solo para el abastecimiento, sino para la demanda alimenticia del país. Es claro que hay que utilizar normas de inocuidad, porque como lo dije anteriormente, con la llegada de la revolución verde se utilizan muchos productos con categorías toxicológicas muy altas que no son aptos para el consumo de las personas, y siempre de la mano de las buenas prácticas agrícolas. Mi nombre es Tania Saldarriaga, estudiante de agronomía del CEAD Medellín. Muchas gracias por escucharme.